Grabar en este. Ahí está. Listo. Cuando Bueno, quieran chicos, le empezamos, damos chicas. inicio a esta charla que viene preparando Julieta. Nosotros en el marco de la capacitación de clínica y de actualización de temas, surgió este tema de apnea obstructiva del sueño, que creo que es un tema que realmente los clínicos tenemos un subdiagnóstico y los pacientes pasan por delante nuestro y no nos detenemos ni siquiera a conversar la posibilidad de encontrar en una anamnesis los síntomas o los datos clínicos que nos pueden llevar a sospechar que haya apnea obstructiva del sueño. Así que charlamos con Julieta la posibilidad de que ella nos dé un vistazo de este tema. Julieta es una médica que está radicada en Bahía Blanca, hizo su formación en la UBA y después hizo su formación de posgrado en la terapia intensiva del Italiano de Buenos Aires y ya ubicada en Bahía Blanca es parte del equipo del centro INEUS. Así que, Juli, te damos paso para que charlemos un ratito. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, ya habiendo arrancado con la clase, vamos a hacer un repaso de lo que es el síndrome de apneas obstructivas del sueño. Básicamente la idea es poner el hincapié en los signos, los síntomas, algunas definiciones, algo de prevalencia, diagnóstico y tratamiento, y después dejar un tiempito para preguntas que puedan llegar a surgir. Bien, bueno, primero vamos a definir qué es el síndrome de apneas obstructivas del sueño. Lo primero que tenemos que definir es qué es la apnea obstructiva, ¿sí? Sin el síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas que se asocia a esta patología. Las apneas obstructivas son episodios recurrentes de apneas o hipopneas que surgen como efecto secundario a un colapso de la faringe durante el sueño, que puede generar episodios de desaturación de oxígeno y microdespertares a lo largo de la noche. Como decíamos recién, cuando esas apneas se asocian a signos y síntomas que ahora vamos a ver, constituyen el síndrome de apneas obstructivas del sueño o mejor conocido como SAOS. Hay un número considerable de pacientes que presentan este síndrome, pero que no necesariamente tengan una manifestación de síntomas tan claros. Por eso es que es importante en el desarrollo de la entrevista y durante la anamnesis tratar de pesquisar algunos que vamos a repasar que son bastante clásicos, como para ir a pesquisar estos pacientes que tal vez tienen síntomas mínimos o tal vez directamente no tienen ningún síntoma y lo terminamos diagnosticando luego cuando hacemos el examen complementario. Bien, ¿por qué se generan estas apneas obstructivas? Bueno, principalmente la causa es el depósito de tejido graso en las paredes laterales de la faringe, la macroglosia, la hipertrofia amigdalina y algunas malformaciones craneofaciales bueno, que vamos a repasar ahora más adelante. Pero básicamente, como se puede ver en la imagen, es una obstrucción mecánica, ¿sí?, a el pasaje del flujo aéreo en lo que es la vía aérea superior. Siguiendo un poquito con lo que son las definiciones, vamos a diferenciar lo que es una apnea de lo que es una hipopnea. Las apneas están definidas como la caída del flujo respiratorio en más de un 90% respecto a la línea basal, con una duración mínima de 10 segundos, versus la hipopnea, que se define como la caída del flujo respiratorio a un 30% respecto de la línea de base, que se mantiene también durante al menos 10 segundos y que asocia una desaturación de oxígeno de más del 3% y microdespertares si uno pudiese hacer un electroencefalograma de estos pacientes. La realidad es que hoy en día las últimas guías, las más actualizadas, hacen más referencia a las apneas que a las hipopneas, se les dan como más entidad, pero después lo vamos a ver en los estudios, que en el informe también están incluidas las hipopneas. Bien, como venimos hablando, las apneas que hacen referencia a este síndrome son las apneas obstructivas, pero hay que saber que también existen las apneas de origen central y vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias. Las apneas de tipo obstructivas, como dijimos, se producen por un colapso de la vía aérea superior con una pérdida del tono muscular. En este caso existe la presencia de esfuerzo tóraco-abdominal, o sea, quiere decir que el paciente presenta como un intento de lucha, entre comillas, por respirar frente a esta obstrucción.
Y estas representan la inmensa mayoría de los casos del síndrome de apneas obstructivas. En cambio, los eventos centrales, el origen es una falta de estímulo respiratorio desde el sistema nervioso central. No hay movimientos de los músculos respiratorios porque no se termina produciendo en última instancia el comando neurológico que gatilla la respiración. Y estos eventos son mucho menos comunes en el síndrome de apneas obstructivas y suelen estar más asociados a enfermedades de tipo neurológicas, ¿sí? Bien. Si nos detenemos un poquito a hablar de cuáles son los síntomas de las apneas obstructivas del sueño, la verdad es que hay un amplio abanico, ¿sí?, de signos que podemos pesquisar y evaluar, pero yo les voy a contar desde la perspectiva del consultorio qué es lo que más comúnmente los pacientes refieren. Generalmente la consulta se genera porque la persona que duerme con este paciente refiere que el paciente ronca durante toda la noche, entonces la consulta es ¿por qué hago ruido mientras duermo? Hay otro grupo de pacientes que vienen porque sus compañeros o compañeras refieren que el paciente deja de respirar durante la noche, entonces se asustan frente a esto y consultan por las apneas. Otras veces los mismos pacientes refieren que se despiertan con una sensación como de asfixia, ¿sí? Como que se sientan en la cama porque sienten que no están respirando. Em, y después otro muy común es el paciente que se despierta en varias oportunidades a lo largo de la noche para ir a orinar, ¿sí? Que esto sería la nicturia. En el caso de los niños se puede manifestar como enuresis, que es la producción de orina en la cama, pero en el grupo adulto, que es lo que nosotros solemos atender, se presenta con idas repetidas al baño a lo largo de la noche. Después, otras que podemos mencionar es el sueño agitado o pacientes que se mueven mucho mientras están durmiendo, algunos pacientes que tienen insomnio o que les cuesta conciliar el sueño después de un periodo de lograr dormirse y muchas veces síntomas asociados al reflujo gastroesofágico, que esto está en estrecha relación por el aumento de la presión en la cavidad abdominal cuando se producen los episodios de apnea. Y que en última instancia, este reflujo a veces termina generando episodios de tos, tos crónica con algo de irritación de la vía aérea superior o de las cuerdas vocales, y terminan consultando por esta tos crónica y cuando vos empezás a indagar te das cuenta que no solo tiene tos, sino que también tiene reflujo y que también hace apneas durante la noche y ahí como que el cuadro termina siendo mucho más florido. Después, en lo que respecta a los síntomas durante la vigilia, en general los pacientes consultan porque sienten que no descansan de noche bien, porque duermen y no se sienten como si hubiesen descansado lo suficiente, están con mucho sueño durante el día, tienen un cansancio crónico. Cuando uno empieza a ser un poquito más incisivo en la anamnesis, descubrís que de los 7 días de la semana, 5 se despiertan con dolor de cabeza, que tienen cambios en el estado de humor, están irritables, tienen mal humor, están apáticos o incluso pueden tener algunos síntomas compatibles con depresión. Después en la esfera neurocognitiva tienen dificultades para concentrarse, tienen pérdida de la memoria y en el ámbito de la sexualidad puede haber disminución de la libido o incluso impotencia sexual. Bien, con respecto a los factores de riesgo para el desarrollo de SAOS, el primero y más importante a mencionar, porque además es el principal factor de riesgo modificable, es la obesidad, ¿sí? La obesidad termina generando el depósito de tejido adiposo en las paredes laterales de la faringe y además en lo que es la circunferencia abdominal e incluso en las paredes del tórax. Y todo esto termina generando una disminución de la capacidad residual funcional, además de que por el aumento del tejido graso a nivel faringio se genera un colapso de la vía aérea con muchísima mayor facilidad. Después el sexo masculino es el otro factor de riesgo importante. Esto es porque tienen una distribución de grasa, los hombres, una distribución de grasa de tipo androide, centrada en lo que es el cuello y el tronco superior, y además tienen una vía aérea que es más larga, lo que hace que sea más propensa al colapso. Además, las mujeres tienen un factor protector
en términos de lo que es el estrógeno y la progesterona, porque estas hormonas tienen una acción en la musculatura dilatadora de la vía aérea, principalmente en el geniogloso, que después con la menopausia ese factor protectivo de las hormonas se pierde, entonces la incidencia ahora vamos a ver que termina siendo la misma a partir de la menopausia en términos de hombre y mujer. Bueno, la edad avanzada también, no solamente por la pérdida del tono muscular, sino porque, bueno, hay casos donde se ve miopatía asociada, entonces esa debilidad adquirida también se ve reflejada en los músculos del cuello principalmente. Después las alteraciones craneofaciales, como hablábamos, puede ser la macroglosia o inclusive la retrognatia o algunas alteraciones a nivel mandibular pueden predisponer a la aparición de apneas obstructivas. El hipotiroidismo, principalmente en relación a la macroglosia, al aumento de peso y a la fatiga asociada. Antecedentes familiares, el uso de drogas miorelajantes y opioides porque se genera una pérdida del tono, y el tabaquismo y el consumo de alcohol también pueden ser factores de riesgo. Respecto a la prevalencia del síndrome de apneas obstructivas, hay un incremento en las últimas décadas. Esto es debido a la modernización tanto de los criterios diagnósticos y por otro lado porque siento que se está abordando un poco más estos temas, entonces la sospecha clínica hace que la patología se busque con más frecuencia y de esa manera se terminan encontrando aún más casos. Em, los valores que se relatan en las guías hablan de que en datos tradicionales, o sea, en poblaciones generales, en varones oscila entre el 3 y el 7,5%, mientras que en las mujeres premenopáusicas entre un 1,2 y un 4,5. Como hablábamos, la prevalencia después en la posmenopausia se equipara tanto para hombre como para mujer. Después se discrimina dependiendo si estamos hablando de criterios puramente oximétricos o de flujo, o sea, la presencia de obstrucciones, siendo un 22% para los hombres y un 17% para las mujeres. Ahora, si hablamos del síndrome completo, con síntomas incluidos, la media estimada es de un 6% para hombres y un 4% para mujeres. Y por último, si buscamos estudios de alta prevalencia, el índice que se utiliza es el índice de apneas hipopneas, que ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero si tomamos este parámetro, vemos que hay una prevalencia de 32 a 71,9% para la población general y con índices mayores a 15, una diferencia de entre 23 a 49% para hombres y 9,5 a 23% para mujeres. Más allá del dato y del número puntual, acá lo importante es por qué varían tanto las cifras, dependiendo dónde uno lo vaya a leer. Y esto es básicamente porque depende mucho del criterio que estés utilizando para incluir el diagnóstico. Si solamente son apneas que no tienen síntomas, si son apneas con síntomas, si es un índice, si es el porcentaje de saturación, es como que varía mucho, entonces hace que la prevalencia sea poco, o sea, no sea tan fidedigno ese valor en sí mismo. Entonces, lo más importante acá es reflejar la urgencia de una necesidad de estandarizar los criterios diagnósticos para poder desarrollar un esquema multidimensional que pueda estratificar a todos los pacientes y no a un grupo puntual dependiendo qué escala vamos a estar utilizando, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el impacto y los mecanismos de distintas comorbilidades, ¿sí? Que se asocian al síndrome de apneas obstructivas del sueño. El primero, y no el más importante, pero sí muy importante, es la comorbilidad cardiovascular, ¿sí? Porque el SAOS es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. Los estudios muestran que el tratamiento de las apneas obstructivas, que ahora lo vamos a charlar mejor, pero para adelantarles, el tratamiento con presión positiva o CPAP, equipara la mortalidad cardiovascular de la población general. Y básicamente esta incidencia en el aparato cardiovascular está dado por básicamente tres mecanismos que son básicamente mecanismos de daño endotelial, ¿sí? El primero es la hipoxemia intermitente,
cuando un paciente tiene síndrome de apneas obstructivas, se producen ciclos de saturación y desaturación que imitan el daño por reperfusión tisular, ¿sí? Eso termina generando en última instancia radicales libres y estrés oxidativo que termina reduciendo la biodisponibilidad del óxido nítrico, que es un vasodilatador. Y de esa manera termina generándose rigidez endotelial y además hay una producción por este estrés oxidativo de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Que termina desarrollando en última instancia hipertensión arterial. Por otro lado, tenemos la fragmentación del sueño. Cada episodio de microdespertar que se generan en estos eventos de apneas terminan activando al sistema simpático con un incremento abrupto tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial. Y además, esta fragmentación del sueño, o sea, la no conservación de un sueño acorde, termina generando una pérdida de lo que es de la caída fisiológica de la presión arterial durante el sueño, que esto ocurre entre un 10 y un 20%, ¿sí? La caída de la tensión. Entonces termina convirtiendo al paciente en un paciente que tiene alto riesgo de enfermedades cardiovasculares asociadas. Por último, las oscilaciones de la presión intratorácica, esta lucha de estar respirando contra una obstrucción constantemente, genera un aumento muy importante de la presión negativa intratorácica y eso termina generando en última instancia un aumento de la poscarga ventricular que genera una hipertrofia miocárdica y además un aumento del retorno venoso que termina en última instancia sobrecargando el ventrículo derecho y trayendo consecuencias aparejadas como por ejemplo la gran incidencia que tienen de fibrilación auricular los pacientes con síndromes de apneas obstructivas. Bien, saliendo un poco de lo que es lo fisiopatológico, vamos a hablar brevemente de las principales manifestaciones de enfermedad cardiovascular. Por un lado tenemos la insuficiencia cardíaca. Hay una prevalencia muy grande de trastornos del sueño en pacientes que tienen aparejado insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección conservada como fracción de eyección reducida, con lo cual es importantísimo que si el paciente no tiene síntomas, pero tiene una enfermedad cardiovascular de este estilo, ir a pesquisar, ir a buscar el síntoma puntual o incluso las guías avalan la realización de una poligrafía respiratoria en un intento de encontrar la patología y de esta manera mejorar un poco la sobrevida en términos de patología cardiovascular. Ahora lo vamos a charlar un poco más detenido. Bien, después en lo que respecta al accidente cerebrovascular, la presencia de apneas obstructivas genera caída en el flujo sanguíneo cerebral, genera vasodilatación cerebral por hipercapnia, pero además hay una alta prevalencia de SAOS en el post-evento agudo del accidente cerebrovascular, con lo cual también sería importante pesquisar esta enfermedad en pacientes que sufran ictus o incluso accidentes cerebrovasculares no solo isquémicos, sino también de origen hemorrágico. Bien, con respecto a la hipertensión arterial, ya hablamos un poquito cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se genera, pero sí me gustaría decir que la prevalencia se incrementa 3 veces en pacientes con SAOS, ¿sí? Alcanzando hasta casi un 60% de patología concomitante. A su vez, los pacientes que son clasificados como hipertensos resistentes o refractarios o que requieren múltiples drogas para el manejo de su presión arterial probablemente tengan aparejado un síndrome de apneas obstructivas y es importante ir a pesquisarlo y buscarlo, porque aparte las guías refieren que el tratamiento óptimo con CPAP mejora esas cifras tensionales y mejora el manejo, hasta inclusive hay pacientes que se logran sacar medicamentos antihipertensivos con esta terapia. Después, en lo que respecta a las arritmias cardíacas y a la muerte súbita, existe un incremento de 2 a 4 veces más riesgo de arritmias complejas en estos pacientes e incluso está presente el síndrome de apneas obstructivas en casi el 60% de los pacientes que presentan marcapasos definitivo. Y dentro de las arritmias, la más común y la más prevalente es la fibrilación auricular. De hecho, el uso del CPAP en este grupo de pacientes reduce la recurrencia tras la reversión de esta patología. Y por último, la muerte súbita, el riesgo de muerte súbita se aumenta en un 2,6 veces el riesgo de aparición durante la noche
con lo cual es muy importante el poder, nada, pesquisar esta enfermedad para poder tratar de evitar fallecimientos o incluso complicaciones o comorbilidades que con un análisis, un estudio sumamente sencillo, uno podría ayudar a estos pacientes. Bien, después en lo que respecta a los desórdenes de índole metabólico, la hipoxemia intermitente, como hablábamos recién, los microdespertares, eleva los niveles de cortisol nocturno, induce resistencia a la insulina, genera intolerancia a la glucosa y alteraciones en las hormonas reguladoras del apetito, como la leptina y la grelina, lo cual termina generando un círculo vicioso en términos de obesidad. Entonces, bueno, por eso también es importante poder encontrar o poder pensar si yo tengo un paciente obeso, bueno, tal vez este paciente tiene apneas y tal vez no está logrando bajar de peso a pesar de las medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas, porque tiene una comorbilidad asociada que no estamos tratando, ¿no? A su vez, hay una relación estrecha y directa entre lo que es el SAOS y el síndrome metabólico y principalmente lo que es la diabetes de tipo 2, en forma independiente del índice de masa corporal. Entonces, bueno, es otra población que también es importante ir a buscar esta entidad. En lo que respecta a los trastornos de tipo neurocognitivos, ya lo vimos un poco en lo que eran las manifestaciones clínicas, pero básicamente hay una alteración en la atención y la velocidad de procesamiento, en la función ejecutiva, tanto para toma de decisiones o resoluciones de problemas, y en la memoria, tanto en la consolidación y en la fijación de la memoria. Con respecto al tratamiento de las apneas obstructivas, los resultados de los trabajos hablan de una reversión, ¿sí? Tanto de los desórdenes metabólicos como de los trastornos neurocognitivos, pero la realidad es que los resultados no son 100% concluyentes, ¿sí? Sí se ve que hay mejorías, pero bueno, no algo que se le pueda atribuir exclusivamente al uso del CPAP. Bien, después, respecto a otras implicancias que me parece importante mencionar, el síndrome de apneas obstructivas tiene una estrecha vinculación con el incremento de la tasa de accidentes de tránsito, accidentes laborales y domésticos, debido a la somnolencia diurna excesiva y a la pérdida de reflejos que esta entidad genera. Hace poquito me tocó recibir un paciente que venía a consultarme porque había tenido 3 veces accidentes en la moto porque se quedaba dormido manejando en la moto. Entonces, bueno, nada, le hicimos el estudio, encontramos que tenía un síndrome de apnea obstructiva sumamente importante. Se empezó el tratamiento con CPAP y son cosas que realmente mejoran drásticamente la calidad de vida de los pacientes y además disminuye los riesgos de estas complicaciones que no solamente los ponen en riesgo a los pacientes, sino que muchas veces ponen en riesgo a terceros también, ¿no? Así que bueno, a tener en consideración eso también. Y otra implicancia que me parece importante mencionar es el manejo perioperatorio de los pacientes con SAOS. Porque como es una entidad que suele estar subdiagnosticada, así como sucede que el subdiagnóstico se ve en la población general, esto también llega a las puertas de los quirófanos y son pacientes que se someten a una anestesia general, a una asistencia respiratoria mecánica. Entonces es importante poder sospecharlos antes de una intervención quirúrgica y de hecho nosotros cuando nos derivan pacientes para ser prequirúrgicos del aspecto respiratorio, siempre indagamos en este aspecto porque nos parece importante e inclusive en nuestros informes que después son entregados en última instancia a los anestesiólogos, incluimos reducir el uso de benzodiazepinas y reducir el uso de opioides si sospechamos que el paciente puede tener un SAOS asociado. Así que bueno, esto también me parecía importante recalcarlo y buscarlo si tenemos enfrente un paciente que va a ser sometido a una anestesia general. Bien, una vez que llegamos a la sospecha clínica, bueno, vamos a empezar en lo que es el proceso diagnóstico del SAOS, ¿sí? Más allá de la sospecha clínica, uno tiene que poder llevar a cabo una medición objetiva para, en base a esa medición, poder definir una estrategia terapéutica. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los estudios del sueño, pero básicamente respecto a las indicaciones es un poco lo que veníamos charlando recién. Pacientes que tengan síntomas compatibles, que asocien obesidad o que tengan alguna
comorbilidad tanto metabólica como cardiovascular asociada, sería importante poder realizar este estudio. Pacientes que presenten somnolencia al conducir vehículos u operar algún otro tipo de maquinaria, pacientes con hipertensión refractaria o que tienen múltiples drogas para tratar de mantener la presión arterial y aún así no se consigue, bueno, pensar en si no puede tener un síndrome de apneas asociado. Pacientes con antecedentes de ACV o accidente isquémico transitorio, pacientes con enfermedad coronaria y pacientes que tengan diabetes tipo 2 o insulino resistencia. Bien, el gold standard para el diagnóstico de las apneas obstructivas del sueño es el laboratorio del sueño, que es lo que nosotros conocemos como la polisomnografía. El laboratorio del sueño es un estudio que se realiza en ambientes preparados, que requieren muchísima maquinaria y que requieren personal entrenado para poder realizarlos. Básicamente el paciente concurre a una habitación especial donde se encuentra aislado de sonido, se encuentra aislado de luces. Es como que se intenta simular un espacio de descanso, como si estuviesen en su propia casa y se le conectan distintos electrodos que miden señales de electroencefalograma, electrooculograma y electromiograma, y se van viendo las distintas fases del sueño y cómo se van comportando esos distintos canales. Además, tiene asociado un monitor con medición o sea, de lo que es la parte del electrocardiograma. Se mide por pletismografía el esfuerzo tóraco-abdominal. Se mide el flujo aéreo a través de una canulita que tiene un transmisor y una capacidad de medición de presión nasal. Se coloca un oxímetro de flujo y además tiene un sensor de posición corporal y un micrófono que permite registrar los ronquidos que el paciente emite durante el sueño. Además de esta habitación, hay una habitación más pequeña donde se encuentra el técnico y este técnico es el que va registrando todos estos parámetros que acabamos de mencionar recién. La realidad es que es un estudio súper complejo, es un estudio difícil de llevar a cabo porque no hay muchos lugares que se pueda montar una estructura de estas características. Y la realidad es que el paciente nunca termina descansando en la misma forma en la que descansa en su casa, ¿no? Más allá de que todas las noches son diferentes, es como que esto simula un estado de sueño natural, pero en algunos casos dista un poco de esto, de esta realidad. Entonces, este es un estudio que en general se suele reservar para pacientes que tienen apneas más de tipo central y que tienen algún tipo de enfermedad neurológica asociada, ¿sí? O sea, las guías hablan de que la poligrafía respiratoria, que es lo que vamos a explicar a continuación, es más que suficiente para los pacientes que nosotros vemos en consultorio. Ahora, sí, con la poligrafía quedan dudas o se inicia un tratamiento y el paciente no termina de mejorar o tiene una enfermedad neurológica asociada, bueno, en ese caso uno podría llegar a pensar en hacer una polisomnografía, pero bueno, repito, mucho más difícil de llevar a cabo. Entonces, lo que podemos hablar es un poquito de la poligrafía respiratoria, que es el estudio que nosotros hacemos en el consultorio, en INEUS. Es un estudio que el paciente serie de indicaciones. Después se llevan un video, con lo cual lo pueden repasar en su casa antes de irse a dormir. Y es sumamente sencillo, van, descansan en su casa y regresan el equipo al día siguiente y nosotros hacemos un análisis de los hallazgos en el estudio que se llevó a cabo la noche anterior. Bien, básicamente este aparatito lo que incluye es un sensor que se coloca a nivel del pecho. Ese sensor tiene una salida que conecta con un oxímetro y lleva una canulita nasal, que esa cánula básicamente lo que sensa es como de un termistor y puede medir el flujo de oxígeno, ¿sí? Y va midiendo la diferencia de temperatura entre el aire ambiente y el aire que exhala el paciente. Ahora vamos a ver cómo es el informe que este aparato produce. Pero bueno, básicamente el estudio es muy sencillo, duermen en su casa como una noche cualquiera. Lo que sí hay que dejarle en claro a los pacientes es que para que la prueba sea válida tiene que tener un tiempo total de registro de al menos 4 horas, libre de artificios, de esfuerzos respiratorios bueno, y de oximetría, o sea, tiene que estar todo perfectamente
coordinado y bien colocado. De hecho, la máquina manda unas señales de luces cuando el aparato no está bien colocado para que lo puedan ir a corregir. Y la realidad es que es sumamente intuitivo y en general los pacientes no suelen tener problemas para realizarlo en la casa. Bien, este es el informe, es la hoja 1 y hoja 2 del informe que nosotros generamos en el instituto. Básicamente, fíjense que acá tiene una regla donde muestra el rango normal y el rango patológico del índice de apnea y hipopnea. Esta es la cantidad de apneas y hipopneas que se producen por hora. Fíjense que acá dice índice de apnea y hipopnea 8,4, ¿sí? Que es cercano al valor que marca acá. Pero bueno, esto no es solamente lo que nosotros miramos. Nosotros miramos el índice de saturación de oxígeno, la saturación promedio, que es lo que se ve acá, la de saturación menor, la saturación más baja, la saturación basal de la cual parte. Esta saturación basal en general se mide a los 10 minutos de que inicia a censar el aparato porque es como que da un margen de tiempo para que el paciente se quede dormido. Entonces a partir de ahí mide cuál es la saturación basal. Después fíjense que acá les marqué la limitación al flujo respiratorio con ronquidos, los eventos de ronquidos, la limitación al flujo sin ronquidos, ay, perdón. Em, y este índice, que ahora lo vamos a desglosar, que es el número de desaturaciones. Fíjense que dice saturación menor a 90, 187 minutos, que representa el 64% del tiempo que el paciente permanece dormido. Ahora vamos a hablar un poco de eso porque es lo que está en auge en términos de la especialidad de trastornos del sueño, es lo que hoy en día los médicos están evaluando para definir si la conducta va a ser o no la colocación de un CPAP, más allá del índice de apnea por sí solo, ¿sí? Bien, y en la segunda hoja, básicamente lo que les quería mostrar, acá muestra la saturación, acá no sé si se llega a ver, pero acá dice 100, acá dice 90 y acá dice 80, y va mostrando en la curva cómo se comporta la oximetría a lo largo de la noche. Esta segunda hoja es importante mirarla porque a veces pasa que te figura que el paciente tuvo como la saturación más baja, una saturación de 45%. Cuando vas a mirar esto te das cuenta que es un único evento y por ahí lo que pudo haber pasado es que se le corrió o justo puso la mano por debajo de la espalda o hubo algún tipo de movimiento durante la noche que hizo un sensado que es erróneo. Entonces la segunda hoja sirve como para ir a pesquisar esas diferencias que puedan aparecer en el informe definitivo. Bien, entonces, como dijimos, el índice de apneas y hipopneas se define como la suma de las apneas y las hipopneas por hora de sueño. Un índice menor a 5 eventos por hora es considerado normal en adultos, ¿sí? Em, y el diagnóstico se realiza con un índice de apneas mayor a 5 eventos asociado a un cuadro clínico compatible o comorbilidades asociadas. Y este cuadrito se los incluí porque en la última guía, una de las grandes modificaciones que se genera es dejar de hablar solamente del índice de apnea y hipopnea, sino empezar a tomar otras cuestiones con la misma carga que el índice por sí solo. Y esto es básicamente la carga hipóxica, que ahora lo vamos a tratar exclusivamente en otra diapositiva, la somnolencia que se mide a través de un score que es el score de Edward, el índice de masa corporal y si el paciente presenta o no comorbilidades cardiovasculares asociadas. Y en base a todos esos parámetros, uno define si nuestro paciente tiene un SAOS leve, moderado, grave o muy grave. Porque si nos quedamos solamente con el índice de apneas, por ahí perdemos de vista un montón de otros parámetros que son igualmente importantes. Bien, la carga hipóxica, que es el concepto clave, que es esto que venía contándoles recién, de qué es lo que está un poco en auge dentro de la gente que maneja la especialidad. Básicamente, la carga hipóxica lo que intenta hacer es medir la severidad real de la hipoxia tisular durante el sueño y no quedarnos con un valor único. Eh, Porque el índice de apnea solamente cuenta cuántas veces se corta la respiración, pero ignora qué tan profunda y cuánto dura la caída del oxígeno
durante la noche. Entonces, con el concepto de carga hipóxica, lo que podemos hacer es integrar en una sola variable la frecuencia de los eventos, la duración de la desaturación y la profundidad de caída del oxígeno durante la noche. El cuadrito que pueden ver acá a la derecha, fíjense que básicamente mide tres parámetros. Uno es el T90, que es lo que les mostraba antes acá, que es esto, que está marcado en rojo. Ese T90 es cuánto tiempo el paciente está por debajo del 90% de saturación durante la noche. Después se mide el nadir, que sería esto, que es la profundidad máxima que alcanza la caída de oxígeno. Y por último, el índice de saturación de oxígeno, que es este que marca acá, el IDO, ¿sí? Esos tres variables son los que terminan concretando o concluyendo lo que es la carga hipóxica en sí. Y esto lo que nos permite es cuantificar el estrés acumulado, ¿no? El estrés oxidativo, la activación del sistema nervioso simpático, la inflamación endotelial, todas estas cuestiones fisiopatológicas que hablábamos hace un ratito. Entonces, nada, esto es lo que está hoy en día como primera plana en el mundo del síndrome de apneas obstructivas y estamos tomando muchas decisiones de tratamiento, muchas veces en base a la carga hipóxica, ¿sí? O sea, tal vez son pacientes que no tienen no tienen un índice tan alto, pero tienen una carga hipóxica muy marcada. Bueno, ese paciente se hace tratamiento con CPAP y se va reevaluando, pero se está tomando como una variable tan importante como el índice en sí mismo. Bien, vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento del síndrome de apneas obstructivas del sueño es el CPAP, ¿sí? El CPAP es un aparato que lo que genera es una presión positiva continua en la vía aérea durante el sueño. Es el tratamiento de elección, ¿sí? Porque no solamente que esta presión positiva permite o sea, el aumento del espacio en la faringe, sino que también aumenta la capacidad residual funcional porque mantiene una presión positiva al final de la expiración, que es la PIP, que también medimos en los respiradores que usamos en la terapia intensiva, por ejemplo. Es como que genera una PIP sutil. Y esa PIP permite un reclutamiento alveolar y ese reclutamiento alveolar permite un aumento de la capacidad residual funcional y en última instancia termina disminuyendo esta carga hipóxica de la que estábamos hablando hace un ratito. El CPAP es eficaz para suprimir los eventos respiratorios, corrige la desaturación, corrige los ronquidos y también mejora la calidad del sueño, mejora la somnolencia diurna y en última instancia termina mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Em, Hay estudios que hablan de que el uso de CPAP disminuye los accidentes de tránsito, disminuye la frecuencia de eventos cardiovasculares asociados a la entidad, mejora, como dijimos, las cifras de tensión arterial, mejora los resultados en la corrección de las arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, y también hay menor incidencia de accidentes cerebrovasculares en este grupo de pacientes. Bien, las indicaciones del tratamiento con CPAP es el SAOS de grado moderado severo, que si lo medimos por el índice de apneas y hipopneas son aquellos que tienen más de 15 eventos por hora. También se puede utilizar en pacientes que tienen SAOS leve, pero que asocian somnolencia diurna excesiva, que tienen déficit cognitivos, que tienen comorbilidades cardiovasculares no del todo tratadas o incluso comorbilidades metabólicas y cerebrovasculares. Y también se puede usar en pacientes que tienen SAOS leve, pero que tienen marcada desaturación de oxígeno durante la noche. Siempre que un paciente tiene una poligrafía patológica, lo que nosotros hacemos es hacer la titulación del CPAP, ¿sí? Porque esa presión positiva no es la misma para todos los pacientes, entonces debemos saber más o menos en qué rango el paciente logra disminuir a lo mejor que se logre y se pueda las apneas que se producen durante la noche. Esa titulación se hace, por lo menos nosotros lo hacemos, con un CPAP que se llevan a la casa, lo utilizan y después hacemos una lectura del programa de ese aparato y en base a eso terminamos seteando el CPAP definitivo para este paciente.
Es importante que el equipo que uno elija pueda disponer de una memoria interna, porque eso nos permite a nosotros registrar las horas de uso, nos permite ver si hay algún tipo de artefacto, si el paciente no le está funcionando el tratamiento o no está teniendo buena adherencia o cualquiera sea el motivo, poder tener de alguna manera un testigo que nos hable de cómo son las noches de ese paciente utilizando el aparato. A su vez tiene que ser un aparato que tenga un sistema compensador de fugas, porque a veces la máquina, el dispositivo, ¿no? La interfaz se mueve y termina perdiendo un montón de flujo de aire. Bueno, que pueda llevarse a cabo una compensación de esa pérdida. Y a su vez que pueda adaptarse un termohumidificador, porque uno de los grandes motivos por los cuales los pacientes no quieren usar el CPAP es porque les seca la garganta, les seca la nariz, les irrita la vía aérea, entonces todas estas complicaciones hacen que no lo usen y bueno, termina siendo un problema porque es difícil a veces lograr la adherencia de los pacientes a estos tratamientos. Después, obviamente, la interfaz se puede ir cambiando, uno va hablando con los pacientes, va preguntando qué es lo que les genera incomodidad y bueno, uno trata siempre de optimizar el servicio para que en última instancia el paciente pueda adaptarse bien y se pueda lograr un tratamiento efectivo, ¿no? Em, Bien. Por último, de esta diapositiva me parece importante recalcar que uno cuando tiene un paciente enfrente le trata de comunicar o de pedir que lo use la mayor cantidad de horas posibles durante la noche, o sea, mientras está durmiendo, ¿sí? O sea, si está mirando tele, no lo tiene por qué utilizar, si está despierto, no se usa. A veces uno se los da a los pacientes durante el día no con un objetivo de tratamiento, sino con un objetivo de que se adapten al tratamiento y que como que se vayan familiarizando con el aparato, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos se puede indicar que se use durante el día, pero en realidad es de uso exclusivo nocturno. Y lo tienen que usar por lo menos 4 horas durante 5 noches de la semana como para decir que es un tratamiento efectivo. Si lo pueden usar todas las noches, toda la noche, eso es ideal. Y muchas veces pasa que a los pacientes les va tan bien con el tratamiento, o sea, realmente tienen tanta mejoría que ellos mismos son los que no quieren dejar de usarlo y lo piden continuamente. Así que esos son los mejores casos y está buenísimo. Bien, y por último, esto no es algo que respecta a nuestra especialidad puntualmente, a la neumonología, pero nosotros trabajamos en estrecho contacto con algunos odontólogos, ¿sí? Que están dentro del rubro de lo que son las malformaciones craneofaciales. Y el único tratamiento que les voy a traer de esta rama, porque como les digo, no es algo en lo cual yo esté trabajando activamente, es el dispositivo de adelantamiento mandibular. El DAM es un dispositivo, como ven ahí en la foto, que se fija al maxilar superior y lo que hace es adelantar la mandíbula, ¿sí? Y de esa manera permite un aumento del calibre en la vía aérea superior, ensancha lateralmente el espacio palato-faríngeo y además logra estirar un poco los músculos linguales, contrarrestando de esta manera la retroposición de la lengua durante el sueño, ¿sí? Básicamente lo que hace es abrir un poco la vía aérea para tratar de mitigar esa obstrucción que se genera por las malformaciones craneofaciales. La verdad que estos dispositivos están buenísimos, pero tienen indicaciones muy puntuales, o sea, no todos los pacientes lo pueden utilizar. Se pueden usar en pacientes que tengan ronquidos simples y que simplemente les moleste al paciente o al familiar el ronquido, entonces se pueden utilizar en ese contexto. Se pueden utilizar en algunos pacientes que no sean obesos y que tengan un SAOS leve y en algunos sujetos con SAOS moderada severa que no toleran el CPAP, pero la verdad que la indicación es un poco, nada, es un poco controversial la realidad. Es que uno siempre intenta que el paciente se adapte al CPAP, pero en última instancia no quiere usar el CPAP, no lo podés adaptar, bueno, es preferible esto porque las guías y la bibliografía habla de que el índice de apnea y los micros despertares mejoran usando el DAM en comparación con placebo, no así comparado con CPAP, ¿sí? O sea, claramente la mejoría es con presión positiva.
pero bueno, hay algunos casos donde los pacientes no quieren usarlo o no se adaptan y bueno, antes que nada, esta es una mejor alternativa. Y quería mencionárselos porque bueno, también está bueno que la comunidad los conozca. Por ahí nosotros desde la parte médica estamos bastante alejados del mundo de los odontólogos y demás, pero bueno, hay toda una rama de la odontología que trabaja en torno a esto y que hacen cosas que están buenísimas y que también ayudan un montón a los pacientes. Bueno, eso fue todo. Perdón si se hizo muy larga, espero que se haya entendido. Y bueno, nada, abro el debate para preguntas o cuestiones que quieran compartir. Julieta, me parece que la charla fue muy linda, muy clara, concreta para nosotros. Eh, yo creo que también reforzaría la idea de que hay que trabajar mucho la parte no farmacológica. No me refiero esto al CPAP concretamente, a todo lo que es la actividad física y acompañar el CPAP con todo eso, ¿no? Con lo que es la dieta y la actividad física, como de todo lo que es de riesgo cardiovascular. Y vos pusiste como el impacto del SAUS en los eventos duros, ¿no? Las arritmias, los infartos, los ACV, pero también es fantástico cómo el paciente cuando usa el CPAP se da cuenta de lo bien que está al día siguiente. Entonces, también impacta en lo neurocognitivo, en la concentración, en esto del humor y la irritabilidad. Me parece que son factores que también hay que tener en cuenta, que no es un evento duro, pero que en el día a día eh, es importante y es parte de la adherencia, porque finalmente es cierto que quien adhiere porque se siente mucho mejor al día siguiente. Entonces, eh, tengo la sensación que este tema es como hace tantos años nos costó incorporar la insulina, como después hace unos años nos costó incorporar la colonoscopía. Son esas cosas que hay que empezar a incorporarlas porque realmente cambian, en este caso para mí, el día a día de los pacientes. Así que para mí era importante visibilizar este tema y creo que lo has hecho muy bien. Así que yo me quedo con que en el consultorio nosotros podemos pesquisar con datos clínicos muy simples qué paciente tiene que tener una poligrafía domiciliaria, por lo menos, ¿viste? Creo que con ronquidos, con somnolencia, con el familiar que te dice que no descansa bien, que tiene la apnea, con el índice de masa corporal elevado, con paciente hipertenso, ese paciente tiene que pasar por ustedes sin duda, digamos, y esos son pacientes que se nos cruzan todos los días en el consultorio, así que para mí tenemos que los clínicos estar más cerca de esos pacientes para simplemente hacer la poligrafía domiciliaria, no es muy complicado. Totalmente de acuerdo con vos, Lucre. De hecho, los vemos todo el tiempo, hipertensos, Todo el tiempo. diabéticos, obesos, sedentarios, tabaquistas. O sea, ya estamos sumando, ni hablar Un montón. si tuvo algún evento cardiovascular además de la hipertensión o Mm, pensemos también bueno, el índice de cintura, ¿viste? Esas cosas son cosas que nosotros lo mm, vemos a diario y es verdad, como dice Lucre, como que no está incorporado el chip, ¿no? Entonces, o mm, cuesta, eh, me parece, sí. pero es como Pero dice, es reaccesible. más simple de lo que creemos, eso es lo que yo también creo. Yo creo que cuesta también un poco porque uno conociendo el aparato es como que creo que está como esa creencia de, bueno, el paciente no va a adherir, ¿viste? El paciente no le va a gustar, el paciente no va a querer y al final después se va a terminar, ¿viste? Embroncando porque le hiciste un estudio que le dio mal y de repente tiene que dormir con un aparatito todas las noches de su vida. Y la realidad es que después cuando uno lo ve en el consultorio, es increíble esto que decía Lucre, cómo vienen contentos y no quieren Sí, dejar de usarlo y te dicen que les cambiaste la vida y de hecho algo muy gratificante que pasa es que arrancan el tratamiento y de repente, claro, empiezan a tener más energía, entonces están más enganchados con la actividad física, entonces bajan más de peso, entonces empieza todo un círculo vicioso que está buenísimo y que termina retroalimentando todas las conductas que uno desde las distintas áreas de la salud puede incorporar, ¿no? Y poner su granito de arena. Está buenísimo, realmente. Y que se haga en la sabes que casa también también es fantástico. Que se pueda hacer un estudio de sí, aproximación por lo menos. Mm. sí, Sí, y todo, de hecho todos los estudios lo hacen en la casa, porque después si llegan al diagnóstico,
y tienen una indicación clara y precisa de CPAP, vienen al consultorio, les explicamos cómo usar un CPAP acá y ese CPAP los titula, se hace el pedido a la obra social y dependiendo, bueno, la burocracia de cada una de ellas, en un par de días ya tienen su propio aparato. Ah, Y está bueno. es fácil, es muy fácil. Eh, Nos quedan algunos minutitos, creo que 4 o 5 minutos, no mucho más, si alguien más quiere preguntar, porque es probable que se corte. Yo lo había bueno, aclarado en un mensaje que si se cortaba volvíamos a sí. entrar al link, pero bueno, alcanzamos bien con la charla, así que aprovechar a hacerles preguntas a alguien más. Una Oye, preguntita, Elina soy. Hola, Lucre. hola. No puedo prender la cámara, les pido disculpas, pero no sé qué le pasa al dispositivo y la pregunta que quería hacerle a Julieta era, ¿cuándo volvemos a reevaluar al paciente para ver la posibilidad, si el paciente mejora y eso, de que se le pueda sacar el aparato, el CPAP, o si el paciente va a quedar de por vida con eso? O sea, ¿qué parámetros usamos para la reevaluación y ver si Bien. podemos destetarlo del CPAP? Bien, es una excelente pregunta, porque uno, incluso cuando pone el tratamiento, en líneas generales, uno intenta pensar que ese tratamiento no va a ser de por vida. Hay algunos pacientes que sí, lógicamente, pero uno siempre, ya cuando lo instaura, está pensando a ver cuándo se lo va a poder sacar. Em, y con respecto a eso, en general nosotros lo que hacemos es hacer una poligrafía anual. Sí, o sea, uno instaura el tratamiento y como bien decía Lucre también, cuando ponemos el CPAP hacemos mucho hincapié en, bueno, actividad física, bajar de peso, o sea, es empezar a hacer una serie de cambios de hábitos que van a ir en pos de la mejoría del tratamiento en líneas generales, no solamente descansar todo sobre el dispositivo. Entonces, bueno, ahí empiezan a hacer actividad física, empiezan a cambiar algunas cuestiones. Y en general, al año lo que se suele hacer es volver a repetir la poligrafía sin, o sea, y pedirles que esa noche, lógicamente, no usen el CPAP. Entonces, Perfecto. con esa poligrafía, uno compara. Bueno, a ver, el paciente tenía, no sé, 30 eventos, ahora tiene 8 y bajó de peso, pero no desatura tanto. Entonces, por ahí, bueno, puedes intentar implementar un poco más una dieta un poco más en torno a tratar de bajar un par de kilitos de más y por ahí en el próximo control ya no lo usa más. Perfecto. Buenísimo. Pero en Buenísimo. general lo hacemos una vez, se repite la poligrafía de forma anual, la titulación de CPAP se hace al inicio y después se va acomodando en caso que puede pasar un paciente que baja de repente 15 kilos o que tiene un gran cambio en su contextura o que alguno de los factores modificables realmente tuvo un gran cambio, bueno, ahí hay que volver a titularlo para tampoco estar sobre Perfecto. Perfecto, gracias. No, también pensando, viste, en el uso ahora de todos los análogos GLP, viste, y todas esas cosas, está bueno pensar en esto, en cuándo lo reevaluamos, cuándo lo reconsideramos, ¿no? Totalmente. Gracias, chicas, No, por excelente. favor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Acá en el chat ¿Qué tal? Buenas dicen, noches. Cata. Hola, Cata. Perdón, no, si querés anda con el chat, no hay problema. No, lo único que dice es, me parece también importante, Abril, dice, destacar el poder tener una buena red de apoyo de los familiares, por ejemplo, si es una pareja, sabemos lo perjudicial que es para el sueño del paciente y de la pareja y todo lo que eso genera. Entonces, tener contención también en ese sentido le parece importante y bueno, preguntas todavía no surgió ninguna. ¿Verdad? Sí, buenas noches. Perdón, yo también no puedo prender la cámara. Gracias, Julieta, por la charla. Hubo un momentito unos minutos que me la perdí, quizás lo mencionaste, pero a mí me ha pasado de tener pacientes que han devuelto el CPAP y no han querido seguir con el tratamiento.
Principalmente lo que más me refieren son las molestias en el respiratorias, como la irritación de la faringe, que sienten mucha irritación en esa zona, o el ruido del aparato. Se despiertan muchas veces a la noche y no los deja dormir. Entonces quería saber si hay una estrategia de adaptación del paciente a ese protocolo, a ese hábito para, digamos, mejorar la adherencia, porque me ha pasado con 4 o 5 pacientes que directamente no quieren saber más nada. Y es una pena porque, bueno, como bien preguntaba Elina, muchas veces mejoran, después se le puede retirar, pero si había alguna estrategia, si mencionaste algo en la charla que yo me haya perdido. ¿Cómo estás, Catalina? Un gusto. Sí, mira, con respecto a eso, es real lo que comentabas. Hay muchos pacientes que te lo devuelven y te dicen, listo, hasta acá llegué, no voy a seguir con esto porque ponen en la balanza y no les termina, o sea, no le dan ni tiempo a que sea beneficioso el tratamiento porque es extremadamente incómodo. Mira, básicamente nosotros hacemos mucho hincapié en dos pilares. El primero, insistir el tema del termohumidificador. Yo comentaba recién que la gran mayoría de los dispositivos que hoy en día las obras sociales proveen tienen un apartado donde se le puede colocar agua destilada y eso básicamente lo que hace es humidificar de forma activa el dispositivo, entonces mejora mucho esa sensación de irritabilidad a nivel faríngeo principalmente y de sequedad de las fosas nasales. Em, Eso en general es lo primero que intentamos. Después, si a pesar de eso vemos que todavía el paciente no termina de adaptarse bien, es muy importante saber que hay distintos tipos de interfaz, ¿sí? O sea, la obra social en Ujú. general provee la más básica, que es que incluye nariz y boca, que es pequeña, no es tan grande como fuese una máscara de BNI, seguramente alguna vez han visto en algún hospital, no es Sí, sí. de ese tamaño, es mucho más pequeña, pero a veces es tan rígida que les genera, les lastima, les molesta. Entonces, bueno, tratamos de buscar, si el paciente tiene la posibilidad de adquirir y de comprar, se venden las que son formato bigotera, tipo bigotera de Ujú. oxígeno. Esas son súper Sí, sí. cómodas, en general se suelen adaptar mucho mejor a eso. Em, entonces, bueno, eso es como lo segundo que intentamos modificar en los casos en los que se puede. Y después tratamos de que se familiaricen un poco con el aparato, por ejemplo, con diciéndoles, no sé, bueno, estás mirando una peli y bueno, déjatelo puesto para que Mm. te adaptes a cómo genera presión, porque es bastante extraño al principio. Sí, De sí. hecho, si quieren, algún día los invito al consultorio a que vengan y probamos ponerla, porque vos te la pones y te das cuenta que, claro, te genera como una columna de aire que te quiere empujar y bueno, hasta que se terminan adaptando a eso lleva un tiempo. Entonces, bueno, que lo familiaricen y que lo pongan en otros contextos, no como tratamiento, sino como medidas para que sea algo en pos de la adherencia, ¿no? Esto de ver la tele o tratar de usarlo en otros contextos. Si a pesar de todo eso no funciona, bueno, ahí por ahí uno trata de explicar la importancia de, y bueno, como explicaba al final, existen otras opciones, pero con claramente mucha menor calidad que el uso del CPAP. Entonces intentamos que se terminen adaptando y en general lo terminan aceptando. Siempre está el que no lo acepta nunca, pero en líneas Ujú. generales, si uno le pone dedicación e intenta como buscar mejorar esas pequeñas cosas, se terminan adaptando. Buenísimo, muchas gracias. Es interesante saber estas opciones porque uno desde el consultorio clínico puede reforzar esto, ¿no? Explicarle que, bueno, que no se dé por vencido, que existen otras opciones, que volverlo a charlar interdisciplinariamente como para ir viendo estas estrategias, para ir adaptando a la comodidad del paciente. Así que muchas gracias. No, por favor. Julieta, me parece que es momento de ir despidiéndonos. Te agradecemos muchísimo por sumarte a este curso de capacitación de clínicos, que lo venimos haciendo. Ana Clara, que hoy tenía un día comprometido, te agradezco mucho que te hayas quedado y gracias a todos por haber participado. Gracias.
Gracias Gracias, Ernesto, Gracias. gracias Julieta. Andrea, gracias Elina, gracias Emanuel. Muchísimas Gracias chicos gracias. a todos. Y estoy a Gracias. disposición para lo que necesiten. Si quieren la charla o lo que sea, me avisan y compartimos. ¿Sí? Listo. Sí, se Bueno, grabó la bueno, charla igualmente, Ah, quedó Julieta. perfecto. grabada, por suerte. Espectacular. Así que después me comunico con vos, Julieta, por lo nuestro. Bueno, dale. Que Ya. estén muy bien. Hasta Chao luego. Chao, chicos. gracias Chao, por chao. todo. Chao, chao. Gracias a Chao. todos por estar. Gracias.